me parece esencial las dos formas de la vida, varón y mujer. Es un asunto sobre el cual yo me he ocupado hace mucho tiempo, especialmente desde la publicación hace un cuarto de siglo de Antropología Metafísica, en que me plantea a fondo esta cuestión, no propiamente planteada por la filosofía en la forma en que me parece adecuado. Esta condición sexuada de la vida humana aparece solamente en el nivel de la estructura empírica. Recuerdan ustedes, se ha hecho una objeción, un reparo a Heidegger, no justo, diciendo que el Dasein es asexual. Tiene que serlo porque lo que Heidegger se plantea es lo que llama el modo de ser de ese ente que somos nosotros en un contexto que es precisamente la analítica existencial del Dasein. Es decir, en el nivel de la analítica no aparece, evidentemente, la condición sexuada y por tanto tampoco la sexualidad. Tiene por tanto derecho a que el Dasein sea asexuado. Pero desde el punto de vista en que me sitúo, creo que hay una diferencia muy importante con los planteamientos de la sexualidad en otras formas de pensamiento. Porque, en definitiva, la condición sexuada es una diferencia sumamente extraña. Ustedes piensen que las diferencias separan. Las diferencias normalmente separan, permiten separar, permiten distinguir. Lo blanco y lo negro, lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo. Es decir, ustedes piensen, por ejemplo, en toda la idea de los contrarios, la enantiosis, que fue tan usada por el pensamiento griego. Son diferencias que, en definitiva, incluso en el caso de la contrariedad, en definitiva separan o distinguen. Pero, en cambio, la condición sexuada, al contrario, remite de una forma a la otra. Esta es la cuestión. Es decir, puede haber algo frío o caliente, puede ser algo redondo o cuadrado, o puede ser seco o húmedo, pero lo que es una de esas cosas lo es independientemente de la otra. Es decir, incluso la enantiosis, la contraposición, es en definitiva algo añadido por el que lo considera, no en sí mismo. Usted sabe, por ejemplo, que los físicos niegan la existencia del frío, propiamente hablando. Hay calor, hay más calor y menos calor. Es decir, lo que llamamos frío supone una temperatura muy baja, supone muy poco calor, pero es calor todo, debido a los movimientos moleculares. Sin embargo, desde el punto de vista de la vida humana, existe el frío. Vaya, sí existe. Es una realidad. ¿Por qué? Porque naturalmente lo vivimos como tal. Lo vivimos como tal, frío. Y lo contraponemos al calor. Pero, en definitiva, esto no le pertenece a esa diferencia. Es una diferencia. En el caso de la condición sexuada, no se trata, repito, de una mera diferencia, no es solamente diferencia, sino que es una disyunción polar. Esto es lo importante. Es una disyunción. La disyunción está marcada por la conjunción o. Es decir, la condición sexuada hace que la vida humana sea o varón o mujer. Lo cual quiere decir, naturalmente, que esa es una diferencia
que por ser disyunción afecta a cada uno de los dos términos. Es decir, en cada uno de los dos términos está presente el otro, justamente en la manera de contraposición, de oposición polar. Comprenden ustedes, por consiguiente, que tan pronto como se pronuncia la palabra varón, se está evidentemente refiriendo ya a la mujer. Y si se habla de mujer, está referida al varón. No tendría sentido decir varón sin mujer, ni mujer sin varón. Esta es la diferencia capital entre la disyunción y una mera diferencia. Las diferencias, repito, separan, distinguen. Si yo tengo bolas blancas y bolas negras, pues por una parte puedo poner las blancas y por otra parte las negras, y naturalmente nada hay en las blancas que se refiera a las negras ni a la inversa. Pero en cambio, en la realidad de la disyunción polar que llamamos condición sexual, hay una referencia intrínseca. Es decir, es una disyunción que afecta a los disyuntos, a cada uno de los dos disyuntos. Esto es lo que me parece capital. Alguna vez he recordado, algunos de ustedes quizá me lo han oído, que cuando yo era niño hubo un director general de seguridad en el tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, inmediatamente antes, no recuerdo bien, debió ser el año 22-23, que tuvo la idea de que en los espectáculos públicos, en los cines y en los teatros, las mujeres se sentaran a un lado y los hombres a otro. Bueno, no recuerdan, ustedes no recuerdan, pero yo sí, la que se organizó. Hubo un escándalo de tamaño natural, evidentemente. Hubo manifestaciones sobre todo de los estudiantes, que decían del director general cosas irrepetibles, y naturalmente tuvo que dimitir, porque en aquella época todavía se dimitía. Pues bien, naturalmente, si se hubiera en un espectáculo público, si hubiera puesto a un lado a las mujeres y a todos los hombres, yo temo que no se hubiera atendido mucho al espectáculo, sino que en la parte derecha hubiera estado vuelta hacia la izquierda y la izquierda hacia la derecha, con menoscabo del escenario o de la pantalla. Pues bien, esta es la situación. Y esto es lo que me parece que es absolutamente capital. Si ustedes hablan del hombre, que es de lo que hablan la filosofía y la psicología, y todo hablan del hombre, bueno, no es que yo me oponga a eso, pero es una abstracción. El hombre es una abstracción. Solo existe en concreto como varón o mujer. No hay hombres. Lo que pasa es que la palabra hombre, ahora hay una cursilería que se está generalizando, que es que hay que repetir hombres y mujeres, señores diputados y diputadas, señores españoles y españolas, ciudadanos y ciudadanas. Hombre, no, esto se puede hacer cuando se trata de marcar la diferencia que existe entre los dos sexos. Entonces sí, entonces se puede hacer constar cuando algo, por ejemplo, afecta de manera diferente a un sexo y al otro. Por lo demás, si no, como saben ustedes, por usos lingüísticos, gramaticales, el masculino envuelve el conjunto. De modo que cuando se habla de el hombre o los hombres, pues se entiende también las mujeres, a menos que se quiera especificar concretamente que se trata de la parte masculina de la humanidad, y entonces en español tenemos la palabra varón, no muy usada. Yo siento que no se use mucho, porque es una palabra hermosa además, pero en fin, coloquialmente se usa poco, y en definitiva se debería quizá usar más. Recuerden ustedes que hasta hace poco tiempo en los documentos oficiales en que se marcaba el sexo se ponían varón o hembra. Siempre me molestó eso, porque hembra es el femenino de macho. De modo que varón se contrapone a mujer. En una especie animal sí que macho y hembra. Entre personas, la contraposición correcta gramaticalmente es varón y mujer, no varón y hembra. Lo cual no quiere decir que la mujer no sea hembra, claro que lo es también, y el hombre también es macho. Pero evidentemente la forma particular de ser macho en el caso de la especie humana se llama varón. Esto es, me parece, capital, porque
Lo decisivo es que el varón y la mujer son insuficientes. Esto es, el hombre es una realidad indigente, el hombre es una realidad menesterosa. El hombre necesita innumerables cosas, necesita lo que llamamos en conjunto la circunstancia, lo que Ortega llamaba la circunstancia. Cuando decía yo soy yo y mi circunstancia, indicaba que la circunstancia es un componente intrínseco de mi realidad efectiva, de mi realidad concreta. Por eso añadía, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Pues bien, esa necesidad, ese carácter indigente o menesteroso o insuficiente, si quieren ustedes, que tiene la vida humana como tal, tiene una forma particular, que es que el varón necesita a la mujer para ser varón. Esta es la cuestión. El hombre necesita a la mujer para muchas cosas, ¿no? Pero la necesita para ser lo que es. Fíjense ustedes que es un tipo de necesidad capital. Es una necesidad intrínseca y previa a toda otra necesidad. La necesita para ser lo que es. Y la mujer necesita al varón para ser mujer. Sin referencia al varón, no lo es. El hombre, sin referencia a la mujer, no es hombre, no es varón. Y por consiguiente, es algo que pertenece intrínsecamente con una menesterosidad absolutamente radical. Y naturalmente esto hay que plantearlo no en los términos meramente biológicos en que se plantea la condición de la sexualidad en los animales, incluso en las plantas. La mayor parte de las plantas son bisexuales, hay sexualidad en las plantas, pero cuando se trata de la vida humana, que no es una cosa, que es corpórea pero es personal, insisto en mi expresión del hombre es alguien personal, alguien, no algo, alguien corporal quiero decir, alguien corporal, no es un cuerpo, ni tengo un cuerpo ni soy mi cuerpo, sino que soy corpóreo, soy alguien corporal. Pues bien, para esa condición de la vida humana, la condición sexual afecta a la vida humana como tal, es necesaria, absolutamente necesaria, esa referencia al otro sexo y por tanto hay una menesterosidad, una indigencia constitutiva del varón y de la mujer. Ahora esto nos llevaría a una consideración que me parece importante y que se suele pasar por alto. Se habla, por ejemplo, de lo que es la condición humana. Se habla por ejemplo, se habla de los derechos humanos. Yo no conozco otros. Por cierto, los derechos humanos es un pleonasmo, ¿no? Porque solamente las personas tienen derechos. Es curioso, ¿hasta qué punto se ha olvidado? Es una cosa curiosísima. La noción de deber está absolutamente en decadencia. Y, por ejemplo, cuando se habla de los derechos de los animales, esto me parece un disparate. Los animales no tienen derechos. Lo que pasa es que las personas tenemos deberes para con los animales. Esto es otra cosa completamente distinta. No es que el animal tenga derechos, es que yo tengo deberes para con él y para con las cosas. Yo no puedo destruir un árbol, un cuadro, una estatua. No puedo destruirlo, no debo destruirlo. ¿Por qué? Porque tiene derechos. No tiene derechos, son objetos inanimados. Pero yo tengo deberes para con ellos. Pues bien, se habla, por ejemplo, de la dignidad humana, la dignidad del hombre. Pero como el hombre no existe más que en abstracto, como en concreto hay varones y mujeres, hay que hablar de la dignidad del varón como tal y de la dignidad de la mujer como tal, que es distinto. Es decir, son caracteres universales, son necesarios. Todas las personas son una cosa u otra y no pueden no serlo. O se es varón o se es mujer. Y naturalmente
hay también un valor, no solamente un valor de la condición humana, hay un valor de la condición masculina y de la condición femenina. Tienen valor por sí. Hay muchos grados, hay muchas formas de ser varón o de ser mujer. Unas son más valiosas, más dignas que otras. Y naturalmente, eso quiere decir algo muy importante, que es que uno se considera en alguna medida responsable de esa condición. Esto parece claro respecto de la condición humana. Y por tanto también hay una dignidad humana que se tiene más o menos. Pero esa dignidad o ese valor existe en dos formas. Y hay una cierta responsabilidad, porque no es algo meramente natural. No es una cosa puramente natural. Es decir, es evidente que, pues, uno es alto, bajo, rubio, moreno, etc. Estos son datos, diríamos datos o dones, algo con lo cual uno se encuentra, algo recibido, de lo cual evidentemente no es uno responsable. Pero la condición de ser varón o de ser mujer, no la mera existencia de la sexualidad, sino la condición sexual personal, es algo hecho por cada uno de nosotros. Somos en cierto modo autores de nuestra condición viril o femenina, porque en definitiva se parte de ciertos datos naturales, evidentemente. Hay, por ejemplo, evidentemente hay un factor biológico, anatómico, fisiológico, psíquico, incluso. Son datos, diríamos, datos naturales, son algo recibido. Pero hay, por otra parte, otra serie de factores. Hay condicionamientos histórico-sociales. Pero es que la vida humana individual es histórico-social, está hecha de sustancia histórica y social. Estamos hechos de una sustancia que procede de la sociedad, de las interpretaciones recibidas, de las ideas, de las creencias, de la lengua que hablamos, etc. Todo eso no es nuestro solamente, pero es revivido, modificado, usado, interpretado, transformado por cada uno de nosotros. Pues bien, esto ocurre también con los datos, diríamos, biológicos o psicofísicos con los cuales nos encontramos. Cada uno hace su vida con esos datos, partiendo de ellos, y por tanto tenemos la impresión de que parcialmente, hay que subrayar parcialmente, nuestra condición humana en general, nuestra condición viril o nuestra condición femenina en concreto, está en nuestra mano. Es decir, parcialmente está en nuestra mano. Por eso tenemos una conciencia de responsabilidad. Por eso podemos estimarnos, o estimar a los demás en más o en menos. Esto es absolutamente capital. Y como ven ustedes, esto no tiene sentido más que dentro de una interpretación de la vida humana como tal. Si no se trata de la vida humana, si se trata de organismos, esto no tendría sentido. Pero como es la vida humana, que es algo que hacemos, la vida humana es lo que yo hago y lo que me pasa con las cosas, naturalmente, con la circunstancia, partiendo de lo más inmediato, que es mi psique y mi cuerpo, que son dados, que son recibidos. Pero mi vida la hago yo, la hago con todo eso, y la hago de un modo o de otro, la hago mejor o peor, la hago con esmero o con abandono, la hago con coherencia o sin ella, etc. Como ven ustedes, por tanto, es en cierto modo una función partiendo de ciertos elementos dados, circunstanciales, naturales, que pertenecen al yo que es cada uno de nosotros, a esa realidad programática que somos nosotros. Hay naturalmente, esto lleva, sobre todo por las condiciones sociales, histórico-sociales, eso llega a que se considere que hay ciertas funciones, ciertas actividades que pudiéramos llamar ligadas al sexo. Es decir, hay cosas de hombres y cosas de mujeres.
que tienen una definición social. Y entonces se plantea el problema de si esa división es justificada, es adecuada, o es suficiente, o no. Es decir, ¿en qué medida, por ejemplo, se tiene una pretensión de participación en las formas de vida o en las actividades que se consideran, en principio, o se han considerado en ciertas épocas como ajenas? Ustedes piensen, por ejemplo, esto tiene una actualidad muy grande, ¿no? Es evidente, por ejemplo, que la mujer, de hecho, ha tenido una serie de actividades que se consideraban como propias de ella, otras actividades eran varoniles, se consideraban que eran propias de hombres, en cosas de hombres, y entonces había una separación que era relativamente, siempre con excepciones, pero relativamente normal y general. Pero ha habido varios momentos en la historia, naturalmente no es una cosa solo de nuestra época con muy gran extensión, en que esto se ha empezado a poner en tela de juicio. Y se ha pensado que, en definitiva, hay muchas actividades que no tienen por qué estar adscritas a un solo sexo, sino que el otro también puede participar en ellas. Ustedes piensen, por ejemplo, que se ha considerado que la guerra era asunto de hombres, normalmente. Bueno, ha habido las Amazonas y todo lo que ustedes quieran, pero en términos generales, durante la historia en general, se ha considerado que la guerra era propia de hombres. Bueno, ahora los ejércitos de casi todo el mundo tienen muchas mujeres. No me parece especialmente interesante ni necesario, pero en fin, ahí está el hecho. Y ahora, por ejemplo, las mujeres entran en la mayor parte de las profesiones. No digamos, por ejemplo, la judicatura, que está muy de moda, por lo visto, y otras muchas más. Fíjense ustedes que los diccionarios están teniendo que hacer modificaciones. Por ejemplo, había ciertas palabras masculinas, por ejemplo, que indicaban profesiones que se empleaban en masculino. Por ejemplo, se decía el médico, y la médica quería decir la mujer del médico. O la generala quería decir la mujer del general. Pero ahora hay mujeres médicas, ellas. Y hay mujeres generalas, que tienen mando de tropas. Y esto ocurre naturalmente en muchos casos. Por ejemplo, la palabra reina, sí, ha querido decir la mujer del rey, o bien la reina. Eso ya es más antiguo y tiene una tradición. Ahora, por ejemplo, se ha discutido sobre si se debe emplear la misma palabra. Normalmente no. Por ejemplo, se ha discutido si se debe decir abogado o abogada cuando se trata de una mujer. Bueno, hasta en la salve se dice abogada nuestra, ¿no? Una palabra de dos terminaciones que tiene abogado o abogada, que es un participio del verbo abogar. Evidentemente el femenino es imperativo, es absolutamente necesario. Hay palabras en las cuales es más dudoso. Por ejemplo, juez. Bueno, la palabra juez sirve para los dos géneros. Judex es una palabra que no pide un femenino. Ahora unos dicen juez y otros dicen jueza. Bueno, se puede decir. Probablemente es mejor decir juez, pero en fin. Pero comprenden ustedes, se plantea seguir arquitecta, se dice ingeniera, se emplean las palabras cuando designan no quiere decir la mujer del tal, ¿no?, sino la que ejerce también esa actividad o esa profesión. La embajadora no es la mujer del embajador, sino que puede ser también la embajadora en su propio nombre. Es decir, hay evidentemente una interpenetración de las actividades, algunas no. Es evidente, por ejemplo, que pues ningún hombre puede ser ama de cría, lo siento. No hay manera. Hay algunas funciones que sí, eso ahí tiene usted adscritas al otro sexo, al sexo femenino, y no hay manera. Bueno, lo que pasa es que ya no hay amas de cría, pero la importancia que ha tenido las amas de cría en España en el siglo XIX, sobre todo, es absolutamente increíble. Es un fenómeno, yo no sé si se ha estudiado a fondo, y sería muy interesante estudiar sociológicamente la figura y el papel, no tiene ustedes más que leer a Galdós para no buscar muy lejos, ¿no?,
y encontrarán ustedes todo lo que quieran sobre las amas de cría. Había unas tiendas especiales, tiendas de regalos para las amas de cría, por ejemplo, ¿no? Quizá esto se perpetuó donde continuó. Creo que el último reducto del ama de cría fue Bilbao. Yo, que no soy de tiempo de Galdós, sino un poco más reciente, he conocido en Bilbao el esplendor de las amas de cría, con sus trajes correspondientes, con sus collares, con sus pendientes, con sus lavadorios, con su prepotencia. Eran una fuerza muy importante. Todavía que yo he alcanzado a ver esto en Bilbao, pero era el último reducto de la ama de cría. Pero como ven ustedes, hay en principio, y además uno encuentra que es muy razonable, es decir, hay muchas funciones que no tienen por qué ser privativas del hombre o de la mujer. Piensen ustedes, por ejemplo, se ha pensado también que la cocina era privativa de la mujer. No, evidentemente no, y los grandes cocineros han sido el hombre. En fin, hay muchas funciones, repito, que no tienen ningún tipo de adscripción real, sino meramente social al sexo. Lo que me parece un poco grave es que la tendencia actual, y esto sí me parece muy inquietante, es considerar que las mujeres pueden entrar en todas partes, pueden estar en todas partes, pero con la condición de dejar en la puerta su condición de mujer, como se deja el paraguas. Y esto no es interesante, porque lo interesante es que la mujer participe como mujer, con sus cualidades propias, con sus perspectivas propias, con la selección de sus zonas de intereses, con sus proyectos. Es decir, si lo hace como un hombre más, bueno, aumenta el número, pero la cosa no tiene valor, pierde todo valor. Creo que es un error enormemente grave. Ahora bien, ¿en qué consiste ser varón? ¿En qué consiste ser mujer? Esto es una cuestión bastante complicada desde el punto de vista de la vida humana. Al hombre le pertenecen, al hombre en general, a la persona humana, le pertenecen ciertas condiciones. La menesterosidad, he insistido en ello, es decir, en cierto modo la indigencia, la inseguridad, un cierto desvalimiento. Estos son condiciones de la vida humana. Esto afecta a la vida humana, a toda vida humana. Pero resulta algo muy curioso, y es que respecto a la mujer, repito, respecto a la mujer, el varón representa lo contrario de esa condición común, de esa condición general. Es decir, le sobreviene, diríamos, una figura utópica, que es la seguridad, la fortaleza, el saber, una cierta independencia. Ahora bien, esto es utópico, esto es irreal, porque el hombre no es eso, el hombre en general, ni el hombre ni la mujer. Se considera como la virtud fundamental, la condición fundamental del varón es la andreia, que viene naturalmente de aner, andros, en griego es el varón. El hombre es anthropos, el hombre en general, la persona humana es anthropos, el varón es aner, el genitivo andros. Y de ahí viene andreia, que suele traducirse por fortaleza. Fortaleza. Esta es la condición que se considera como propiamente varonil. Ahora, hemos visto que no puede ser, que el hombre, en general, no es nada de eso. Es menesteroso, es, por tanto, indigente, desvalido, ignorante, inseguro, fundamentalmente. Entonces, ¿qué es? ¿Quiere decirse que el varón es un engaño? ¿Que el varón es un fraude? ¿Es que la mujer está perpetuamente, a lo largo de la historia, engañada por el hombre? Bueno, sí, no, depende. Es decir, si
hombre da por supuesto que es todo eso, que es sabio, seguro, fuerte. Entonces es una estafa, es un engaño, porque no lo es. Si finge que lo es, claro, es una falsedad. Ahora, si el hombre tiene conciencia de que eso que no es, tiene que serlo, debe serlo sobre todo en su relación con la mujer. Si se le presenta como un proyecto, como una tarea, como un deber, entonces no es un engaño. El hombre no es esas cosas, pero tiene que serlas. Quiere decirse, tiene que esforzarse por serlas. Es el proyecto varonil. Ahí está la cuestión. Fíjense ustedes cómo, cuando nos planteamos las cosas en términos de vida humana, aparecen diferencias que no tendrían ningún sentido si habláramos de cosas, si habláramos de organismos. Las cosas son o no son. Lo humano es una frase que Ortega repetía, admite grados. Lo humano se realiza siempre de muchas maneras, en diferentes grados, mejor o peor, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor autenticidad. Es decir, esas condiciones utópicas, no existentes, son el deber del hombre, son el deber del varón, son su obligación, su proyecto, que no realiza, que realiza de un modo imperfecto, incompleto, que casi nunca cumple del todo, pero es lo que debería ser. Esto recuerdo, hablaba un obispo francés a quien le preguntaron, si a usted le diera una bofetada en una mejilla, ¿qué haría? Contestó, no lo sé, pero sé lo que debería hacer. Bueno, pues esto podría decir el varón, ¿no? Mire usted, ni soy sabio, ni soy fuerte, ni soy seguro, pero sé que debería serlo, que tengo obligación de serlo y que tengo la obligación de prestarle eso a la mujer, de prestarle eso que no tengo. La cosa es delicada, como ven ustedes, y muy interesante. Si la miran ustedes así, es enormemente interesante. Y eso sería un poco la tarea del varón, el proyecto del varón. Originariamente se ha supuesto, en cierto modo es verdad, que el hombre era superior a la mujer en su fuerza física. Eso se mantiene en el deporte, es curioso. Ustedes fíjense, por ejemplo, que hay la tendencia al igualitarismo actualmente cede en el deporte. Ahí ya no. Ahí las competiciones en general se hacen dentro de un sexo. La fuerza física. Luego, evidentemente, esto se fue desplazando, especialmente por el desarrollo de la técnica, y quedó el poder social, que hoy es en gran parte poder económico. En definitiva, la primacía del varón ha solido ser el poder físico primero, luego social o económico. Ustedes saben, por ejemplo, que ha habido formas de la vida social en las cuales la mujer era dependiente económicamente del marido, los padres primero, pero luego del marido. Y se consideraba que, por tanto, dependía de él. Por ejemplo, la mujer no tenía una profesión que le permitiera ganarse la vida por su cuenta. Esto creaba una situación de dependencia, una situación de cierta inferioridad. Claro, lo que pasa es que había una estimación curiosa, ha habido una conexión entre el trabajo y el trabajo asalariado y el trabajo retribuido. Es una cosa de origen marxista, pero que es muy discutible, ¿no? A mí me produce siempre un poco de indignación cuando se habla de las mujeres que trabajan y las mujeres que no trabajan. Las mujeres que no trabajan suelen ser las que trabajan más, porque son las que están ocupándose de su casa y de su marido y de sus hijos. Suelen trabajar una jornada que nunca termina y que es muy complicada, y probablemente trabajan más que nadie. Pero en fin, pero además incluso
es evidente que incluso jurídicamente, cuando se habla, ahora se habla mucho de que las mujeres tengan un salario, las mujeres casadas, por ejemplo, bueno, es que realmente eso ya está, porque es que hay una cosa llamada los bienes gananciales. En la legislación española, y supongo que en todas o casi todas, los ingresos de una familia son comunes. Es decir, que si el marido tiene un sueldo y la mujer no lo tiene, por ejemplo, ese sueldo es de los dos, a partes iguales. Y por consiguiente, luego puede ocurrir naturalmente que en el funcionamiento real el marido se quede con la mayor parte o gaste en lo que quiere ese dinero. A veces ocurre lo contrario, a veces la mujer es la que se queda con la mayor parte del dinero y a veces lo invierte más por su cuenta que por el marido, pero estos ya son imperfecciones de un sistema que en principio es justo. Los ingresos son de los dos, son bienes gananciales que pertenecen por igual a los dos, con lo cual evidentemente también en cierto modo tiene la mujer los ingresos correspondientes, aunque procedan de un trabajo del marido solamente, o la inversa. A veces ahora muchas mujeres ganan más que el marido. Esto evidentemente es muy claro, pero se ha producido en tiempos recientes una tendencia a un equilibrio. Yo creo que el equilibrio, sí, el equilibrio me parece excelente y es muy sano y es muy fecundo, con una condición, que es que se componga de desigualdad y tensión. Si hay desigualdad y tensión, se produce un equilibrio diríamos dinámico. Pero es destructor si quiere ser igualdad, porque no hay igualdad, ni puede haberla, ni debe haberla. El varón y la mujer son enormemente diferentes. Se parecen ser personas. Uno es persona masculina y el otro es persona femenina, pero las diferencias son inmensas y deben serlo. Y cuanto más sean más intensas, mejor. Por consiguiente, ha habido, por ejemplo, diríamos, ha habido formas históricas. En la historia ha habido se podría hacer una historia precisa y fina de las relaciones entre varón y mujer. Un poco de eso, naturalmente muy fragmentario, introducí en un libro mío que se llama La educación sentimental. Y ahí aparecen, por lo menos en ciertos resquicios. Pero ha habido, diríamos, por ejemplo, por parte del varón, ha habido respecto de la mujer un cierto señorío unido al entusiasmo. Ha habido un cierto señorío, pero unido al entusiasmo. Es decir, el hombre ha querido casi siempre hacer grandes cosas por la mujer, en vista de ella. Yo me pregunto cuánto queda de eso. Yo creo que hay una disminución del señorío o de la pretensión del señorío, pero también hay una disminución del entusiasmo. ¿En qué medida los hombres de nuestra época sienten entusiasmo por la mujer? Hay casos, evidentemente, si no yo estaría muy triste, si no fuera así. Pero ¿se puede suponer que es algo vigente, que es algo plenamente vigente? ¿De que el hombre vive entusiasmado por la mujer? No tengo esa impresión. No tengo impresión, diríamos, ambiente. Y esto es muy grave. Hay, naturalmente, ciertas condiciones. Se ha supuesto, por ejemplo, que al varón le pertenece el valor y una cierta gravedad. La gravedad no quiere decir seriedad, puede ser, está unido a la jovialidad incluso, ¿no? Pero una cierta gravedad que es un poco el sentir la gravedad de la vida, la pesadumbre de la vida, que la tiene. Y el varón ha sentido que tenía un poco que sobrellevar esa pesadumbre, lo cual conducía a una cierta gravedad. Y
Respecto de la mujer, en definitiva, ¿cuál es a última hora, si se miran las cosas a fondo, cuál ha sido la pretensión del hombre respecto de la mujer? Yo diría que tenerla en vilo, o si quieren otra expresión coloquial, llevarla en volandas. Lo cual lleva a que la mujer tenga ciertas condiciones, en cierto modo, contrapuestas, polarmente contrapuestas. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo el relato del Génesis, Eva es hecha de una costilla de Adán. Mientras está dormido, es decir, la mujer nace de la carne de Adán y probablemente de sus sueños. No solamente del sueño, sino de sus sueños quizá. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Reconocimiento de la insuficiencia, de la menesterosidad, de la indigencia. Y le da compañera. Había plantas y animales y lo que se quiera así, pero no había nadie comparable, nadie equivalente, nadie que fuera de otra manera, justo de otra manera, como Adán. Y entonces Dios crea a la mujer. Aparece ahí, por tanto, la conciencia de insuficiencia. Pero por otra parte es curioso. La mujer está más lejos de la naturaleza. Dios crea al hombre con la tierra, con el barro de la tierra, y luego le insufla la vida. Sí, pero la mujer está hecha de la carne del hombre, ya. Es decir, es un producto, diríamos, más elaborado, más refinado, ligado al hombre de una manera profunda. Y, repito, lejos de la naturaleza. La mujer no es un producto natural. En la naturaleza no hay mujeres. Hay en Brasil, pero no hay mujeres. Es un producto hecho por la vida humana, creado por la vida humana. Por eso es tan difícil, por eso tiene tanto valor, por eso ha inspirado al hombre cuando no se olvida de su condición ese entusiasmo de que hablábamos. Esto es absolutamente capital. Les decíamos que el hombre tiene el deber de lo que llamamos, englobándolo todo, andreia, fortaleza. Ese es su deber. La mujer tiene otro deber, que es la belleza. Dirán ustedes, bueno, pero no todas lo son. Bueno, pero tiene el deber de serlo, de esforzarse por ello. Lo mismo que el hombre, tiene que esforzarse por la seguridad, por el saber, por la fortaleza. Y naturalmente, si entendemos por la belleza lo que propiamente es, que es una tensión interior, la belleza no meramente plástica, no de las meras formas, sino como una fuerza interior, como una tensión interior, que se refleja en las formas corporales, en el rostro, en la expresión, en la manera de andar, en todo eso. Es curioso, por ejemplo, cómo se está perdiendo la manera de estimar hasta la belleza. En una época que dice que es de culto al cuerpo, esto es falso precisamente, ¿no? Ustedes imaginen, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, se dice una mujer, para elogiarla se dan 3 medidas, ¿no? Bueno, con 3 números. Cuando uno piensa los endecasílabos que han necesitado los poetas para explicar la belleza de una mujer, ¿cómo se puede uno contentar con 3 cifras? Es absolutamente monstruoso, ¿no? Aprende. Esto es una de las formas más claras de decadencia de las cosas. La mujer tiene, por tanto, esa tensión, que es una tensión que es hacia arriba, la levanta. Decía Platón que la naturaleza, el ala,
consiste en elevar hacia lo alto las cosas pesadas. Goethe dice, el eterno femenino nos eleva hacia la altura. Das ewig Weibliche zieht uns hinan, dice. Esta es una función capital, importantísima. El hombre y la mujer poseen interioridad, naturalmente. En la mujer hay algo que es el superlativo, la intimidad. Intimus es el superlativo de interior, de interior. Y por tanto, hay la posibilidad de la apertura. Recuerden ustedes los elogios bíblicos de la mujer: hortus conclusus, fons signatus, huerto cerrado, fuente sellada. Esa impresión de clausura de la mujer, que se puede abrir, que se abre cuando quiere y para quien quiere, no para cualquiera. Lo cual significa un elemento de elegancia que es consustancial a la mujer, porque la mujer elige siempre. Por otra parte, hay una tradición social muy consolidada, que es el de la iniciativa masculina. El hombre toma, en la relación con la mujer, toma la iniciativa. Y lo aconsejo. No le aconsejaría a la mujer que tomara la iniciativa, suele ser peligroso. Sí, pero claro, es que esto quiere decir que la mujer es pasiva. Ah, no, ni muchísimo menos. Porque esa iniciativa masculina está suscitada por la mujer. La mujer hace que el hombre tome la iniciativa, ni más ni menos. Lo cual me parece bastante activo. Ustedes saben cómo definía Aristóteles a Dios como el primer motor inmóvil, que mueve sin ser movido. Dios no cambia, Dios no se mueve, según Aristóteles, pero es el primer motor que mueve, todo se mueve. Esto es fundamental. Ven ustedes que hay como una cierta semejanza con esto en la actitud de la mujer. Es, por otra parte, un elemento estabilizador de la vida humana. La mujer tiene una tendencia a quedarse, a acampar. Por eso le pertenece en gran medida lo interior, la casa. Por eso es algo abrigado, hospitalario. Este adjetivo lo empleó con ese acierto de los poetas Machado. Yo creo que es la primera vez que se aplicaba a la mujer. Recuerden ustedes que en su retrato dice: ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Me parece un descubrimiento, me parece un acierto profundo. Si la mujer no es hospitalaria, no sabe a mujer, no parece mujer. Y entonces aparece en la mujer precisamente la otra forma de fortaleza, probablemente superior a la de masculina. La mujer es la que soporta, es la que resiste, es la que se queda, es la que establece la continuidad, por ejemplo, la continuidad de las ideas, de las creencias. No hay nada que prospere en la historia si no lo adopta la mujer y lo transmite. Como ven ustedes, son dos formas. Estoy naturalmente estilizando, estoy simplificando enormemente, las cosas son mucho más complejas. Apasionante sería estudiarlas en su real concreción. Pero por lo pronto lo importante es que ven ustedes que se trata de estructuras recíprocas. En cierto modo, se necesitan la una a la otra, se complementan la una a la otra. Son más reales cuanto más difieren. Entonces, cuando se produce la necesidad, la igualdad existe en la condición personal. Varón y mujer son personas, por eso se pueden entender, por eso se comprenden, por eso deben tener lo que es propio de las personas, por ejemplo, los mismos derechos, naturalmente. Todo lo que es referido a la persona como otra persona es común, absolutamente común, pero la realidad concreta no.
Absolutamente no. La igualdad, la pretensión de suficiencia son destructoras. Ustedes saben, por ejemplo, que en lo político hubo unos años, piensen ustedes en Mussolini, en Hitler y en el régimen de Franco, había el ideal de la autarquía. La autarquía. Los países tenían que bastarse a sí mismos. Fue un disparate y así fueron ellos. Pues bien, diríamos que la idea de la autarquía del varón o de la mujer son formas absurdas. El hombre y la mujer se necesitan, y cuanto más se necesiten, mejor. Absolutamente. El varón y la mujer se miran. La mujer representa una clausura en la que se pretende entrar. La mujer está detrás de su cara, siempre está detrás, y se puede abrir esa clausura, puede dejar entrar cuando quiere. Se produce, por tanto, entonces, algo que es esencial: la convivencia sexuada. Imaginen ustedes cómo sería la vida de enormemente diferente si no hubiera condición sexuada. Iba a decir si no hubiera más que hombres o no hubiera más que mujeres. No, es que no serían hombres ni mujeres, claro. Serían otro tipo de realidad que no conocemos. Esa convivencia sexuada es argumental, pero de una forma muy concreta, que es que cada uno es el argumento del otro. El fundamento suficiente para estar juntos. Un hombre y una mujer no necesitan más argumento para estar juntos. No necesitan hacer otra cosa. Los hombres se unen a las mujeres, por otra parte, para hacer algo. El hombre respecto de la mujer no necesita nada más que eso. Cada uno es el argumento del otro. Continuaremos el próximo miércoles.